En el Nuevo Testamento, Shimon Kefa dijo que los escritos del rabino Shaul son muy difíciles de entender. Y quienes ignoran la Torah, tuercen sus palabras y terminan destruyéndose a sí mismos y a las personas que escuchan sus sermones torcidos. Shaul, comúnmente conocido como el apóstol Pablo, constantemente citaba la Torah, los 5 libros de Moisés, las mismas escrituras que escudriñaban los de Berea para probar sus enseñanzas. Pero a pesar de sus repetidas advertencias, la iglesia moderna ha puesto oídos sordos a las instrucciones de Dios y ha adoptado la forma, filosofía y tradiciones de la adoración babilónica al dios Sol. Pero como profetizó Jeremías, en los últimos días los gentiles clamarán arrepentidos. En verdad hemos heredado más que mentiras de nuestros padres. Hemos heredado la adoración de dioses paganos. Soy Michael Root. Prepárese para un rudo despertar. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, Goliat, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios. ¡Goliat está muerto! Y los israelitas siguieron y vencieron a los filisteos. No es cómodo considerar que el cuadro formado en nuestra mente pueda estar equivocado. Los cuadros sobre los cuales uno basa sus conceptos de verdad o realidad. A David generalmente lo pintan como un pequeño muchacho con una honda enfrentándose al gigante Goliat. Pero David no era un muchacho pequeño en ese tiempo. ¿Cómo lo sabemos? David le llevaba provisiones a sus hermanos quienes estaban peleando la batalla contra los filisteos a los lados de la colina de este valle de Ela. Un gigante llamado Goliat, un campeón en la batalla, estaba parado al otro lado del valle y blasfemaba el nombre del Todopoderoso, retando a cualquier guerrero de Israel a un combate a muerte para decidir el resultado de la guerra. David se enfureció por la blasfemia de Goliat y dijo que él aceptaría el reto del gigante. David se ganó una audiencia con el rey Saúl debido al currículo que él estaba proclamando a través del campamento de Israel. David hacía alarde de que el Todopoderoso entregaría a Goliat en sus manos porque Yahweh lo había librado de otros Goliats. David dijo que mientras ejercía sus labores de pastor, luchó en el suelo con un oso, libró a un cordero de sus mandíbulas y mató al oso con un palo. En otra ocasión, David dijo que él había agarrado a un león por la barba y lo había matado con solo las manos, lo cual no es exactamente las hazañas de un niño de 10 años. Cuando el rey Saúl fue coronado, de hombros arriba sobrepasaba a todos los del reino. Era un hombre grande a quien todos admiraban. Ahora, varios años más tarde, cuando David acepta el reto del gigante filisteo, Saúl obliga a David a que se ponga la armadura del rey para que pelee con Goliat. David se pone toda la armadura real y se amarra la espada del rey en la cintura. Pero antes de la batalla, David solicita que se le permita luchar sin armadura. No porque no le quede, sino porque no la había probado en la batalla. Pero David sabía lo que podía hacer con una honda pastoral y una piedra. La armadura del rey Saúl debe haberle quedado para que él se la probara. Para que el rey al menos lo sugiriera. David también era un hombre grande. David usó la espada gigante de acero de Goliat para cortarle la cabeza al gigante después de quebrarle el cráneo con la piedra. Más tarde, David usó la misma espada como arma de combate personal. David era un hombre poderoso de estatura alta. Pero la tradición consistente lo ha pintado a él y a los otros hombres y mujeres de las Escrituras como personajes caricaturescos de una dimensión. Los relatos históricos por los cuales los hombres han muerto para protegerlos son tratados como cuentos de hadas comunes en la sociedad occidental. Grupos de sonidos numerados llamados versículos han sido torcidos completamente fuera de contexto e interpretados de una manera que deben hacer que Saúl y Moisés se levanten de la tumba.
En la carta de Shaul a los santos de Colosa, él instruye a quienes han aceptado al Mesías, Yahshua, que sean diligentes en su esfuerzo por seguirle a él. La versión Reina Valera lo pone en una forma muy poética, mas por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es sorprendente oír a algunas personas referirse a Jesús como si fuera el hijo de José Cristo y María de Cristo. La palabra Cristo es un título en griego, no su apellido. Yo prefiero usar el título hebreo Meshiach, en español Mesías, en lugar del término griego Christos o Cristo, porque los griegos llaman Christos, que significa ungido, a todos sus dioses desde Adonis hasta Zeus. Cuando yo uso el término Mesías, sin embargo, me estoy refiriendo al mismo de quien habló Moisés. Ustedes deben escuchar a ese profeta. También prefiero usar el nombre hebreo del Señor, Yahshua, en lugar del sobrenombre gentil, Jesús. Yahshua es un nombre compuesto en hebreo que significa Yah, forma corta de Yahweh, es nuestra Yeshua, o salvación. Yahweh Yeshua, o comúnmente Yahshua. Me encanta ese nombre. También uso Yeshua, que es igual que decir Salvador. Las palabras de Shaul son escritas para todos los seguidores del Mesías, pero su advertencia a los colosenses es específicamente para los gentiles que crecieron en medio de la cultura de la adoración pagana del dios Sol. Sean cuidadosos. Mirad que nadie os despoje o engañe por medio de filosofías y vanas huecas sutilezas, según la tradición de hombres, según los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Shaul dijo muy claramente, ustedes que han aceptado al Mesías son responsables de seguirlo. Tienen que ser cautelosos, deben cuidarse la espalda, no sea que alguien los despoje. La palabra despojar es un término militar. Cuando un ejército conquista una ciudad, todas las posesiones que han adquirido los habitantes por medio del trabajo de toda la vida, inmediatamente se convertían en el botín para los conquistadores. El término original traducido como nadie a que se refiere Shaul son los hombres de la cultura pagana en Colosa. Esos son gentiles que están separados de los pactos de Israel y no tienen esperanza en el verdadero Dios. Esos son los hombres que conquistarían y despojarían a los creyentes del botín en dos maneras, por medio de la filosofía y el engaño vano. Explicación rudimentaria. Filosofía es un término compuesto griego que se deriva de phileo, amor, y Sofía, la diosa pagana de la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Ahora, no hay nada malo con la sabiduría. De hecho, Salomón pidió sabiduría y fue recompensado con riquezas también. Pero el concepto griego de sabiduría tiene sus raíces en adoración de sí mismo, y la esencia de la filosofía griega es la visión del mundo de uno mismo, cualquiera que sea. Después de que se satisfacen los elementos básicos de alimento, techo y ropa, la principal necesidad del hombre es entender el propósito de esta experiencia consciente física que llamamos vida. Como seres inteligentes necesitamos una razón de ser, y necesitamos un mecanismo para nuestra existencia. Los animales no tienen tal impulso intelectual. Una vaca está contenta con solo ser ordeñada. Y si al hombre se le puede guiar mal para que constantemente esté procurando obtener mejor alimentación, mejor casa y mejor ropa, se degradará hasta convertirse en un pagador de impuestos a quien ordeñan hasta que se muera, sin entender nunca el propósito de la vida. Cuando uno admite que no conoce el significado de la vida, y no se sabe si hay o no un creador que tiene un plan para el universo, uno se refiere a sí mismo como un agnóstico. En griego, sin y gnostic, conocimiento. Es una recurrente aceptación de que no se sabe. Los ateos tienen una filosofía más refinada o visión del mundo. Sin y teos, Dios. Se imaginan un mundo en el cual no hay Dios. Ya no los atormenta más las preguntas que atormentaban a los agnósticos cuando buscan significados, debido a que los ateos tienen una religión que los conforta. Se llama evolución. La evolución contesta la pregunta de cómo llegamos aquí sin que haya un creador ante quienes seríamos responsables. Sí, la evolución es una religión que carece de toda evidencia en el mundo científico y de hecho contradice varias de las leyes probadas de la ciencia, tal como la segunda ley de la termodinámica. Pero en la religión de la evolución, la fe no requiere hechos. Está basada en la visión del mundo de que no hay creador,
y ninguna cantidad de evidencia sacudirá a quienes se encuentran solas en la negación y la ignorancia. Yo también tengo una filosofía, una visión del mundo. Está sucintamente expresada en la carta de Saúl a los hebreos mesiánicos, capítulo 11, verso 6. Dios existe y recompensa a los que le buscan diligentemente. Los Estados Unidos fueron fundados sobre el principio de que todos los hombres fueron criados por Dios con derechos absolutos que ningún político, sacerdote o rey tiene la autoridad de remover del individuo. Los estadounidenses unánimemente estuvieron de acuerdo que entre esos derechos dados por Dios estaba el derecho a buscar la felicidad. Los padres fundadores, como Thomas Jefferson, sugirieron que la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida individual es la esencia de la felicidad a la que tenemos el derecho de buscar diligentemente. Como lo proclama la Declaración Unánime del 4 de julio de 1776, los verdaderos estadounidenses creen en el Creador, y los padres fundadores enseñaron que los hombres deben gobernarse a sí mismos como individuos, de acuerdo con los 10 mandamientos de Dios. Con derechos dados por Dios, vienen responsabilidades dadas por Dios. No haga lo que quieras, que es la filosofía del ateo. Continuemos. Tengan cuidado, no sea que nadie los despoje a través de filosofías y vanos engaños. La palabra vano en la versión de la Biblia King James puede ser más efectivamente traducida en la lengua vernácula como prosperidad. Esto es buscar cosas que fácilmente nos engañan. Leemos en el Evangelio de Mateo que Satanás tentó al Mesías con todo el poder, riquezas y gloria del mundo. Satanás ofreció dárselo a él si él simplemente lo adoraba a sus pies. La promesa de poder personal, riquezas y gloria es la zanahoria que Satanás continuamente sostiene ante nuestras narices. La búsqueda de riquezas nos mantiene ocupados soñando toda la vida hasta la tumba, en lugar de estar siguiendo al Mesías. Tengan cuidado, no sea que ningún hombre los despoje a través de filosofías y vanos engaños, según la tradición de los hombres. La palabra según se usa como una condición. Los que habían aceptado al Mesías debían tener mucho cuidado en seguirlo a él y cuidarse de los paganos que los conquistarían con su visión torcida del mundo y harían que ellos persiguieran las riquezas que ofrece el mundo. ¿Cómo ocurriría este engaño? Siguiendo inocentemente las tradiciones de los hombres. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Al seguir lo que los paganos intentan poner en nuestras manos, se nos puede quitar la recompensa para lo que hemos trabajado toda una vida. Cuando regresemos, veremos una de esas tradiciones que han destruido la vida de innumerables cristianos quienes pensaban que estaban siguiendo al Mesías. Leemos en el rollo de Ruth que Elimelech y su familia salieron de Belén durante una sequía y peregrinaron hacia el este de Israel en la tierra de Moab. Los moabitas eran adoradores del dios pagano de la prosperidad, Chemosh. Era el mismo dios panzón de hierro fundido que sus parientes los amonitas adoraban como Moloch. Ambos usaban una gorra frigia, la gorra oficial tanto de Tamuz en Babilonia como de Mitra más tarde en Roma. Durante el solsticio de invierno, el 25 de diciembre en el calendario antiguo, hacían una misa pública del niño. Misa significa sacrificio. Los sacerdotes llenaban de leña la imagen de hierro del dios Chemosh y le prendían fuego hasta que el dios panzón se convertía en un horno al rojo vivo. La gente preparaba largas listas de deseos y le recitaban frente al dios de la prosperidad justo antes de sacrificar a sus hijos en el regazo ardiente del dios de la gorra frigia. Conforme ardían los bebés durante la misa del 25 de diciembre, a la gente se le aseguraba que su sacrificio sería recompensado el año siguiente. El mismo día al sur de Israel, los egipcios adoraban a su dios Sol, Ra. Un jeroglífico egipcio pinta a Ra castrándose a sí mismo,
justamente como la mitología griega lo atribuye a Atis, haciéndose la misma cirugía a sí mismo. Los adoradores de Ra colgaban bolas doradas y plateadas sobre una palmera, según lo reporta el profeta Jeremías, y luego colocaban sus regalos decorados para el dios Sol bajo este árbol con bolas o testículos dorados y plateados de Ra. Esta costumbre vana se realizaba el día del cumpleaños de Ra, el 25 de diciembre. Cuando Israel adoptó esta costumbre, usaron un árbol siempre verde, cortado del bosque con hacha, y lo ponían erecte y aseguraron sus casas con clavos y martillos sobre un pedestal para que no se cayera. Lo decoraban con bolas doradas y plateadas. Dios llama a esta celebración una abominación. En los años 1600 era ilegal poner árboles de Navidad o celebrar un servicio en Nochebuena en Estados Unidos. Los peregrinos sabían que era pura adoración pagana al dios Sol. Por lo tanto, no se ofendan porque les cuento esas cosas. Más bien oféndase al pensar por qué esas abominaciones han pasado sin ser cuestionadas por la moderna cristiandad paganizada. Estas prácticas ocultas han cambiado muy poco desde que fueron introducidas en los Estados Unidos. Un mes antes de la fecha del nacimiento de Tamuz, hacemos que nuestros niños se preparen listas e interminables para el dios panzón de la prosperidad vestidos de rojo, y luego colocamos a nuestros niños aterrorizados sobre el regazo de este dios que se sienta en su trono en un centro comercial con su gorra frigia. El día de Navidad bajará por la chimenea y colocará regalos bajo el árbol de Navidad decorado con bolas doradas y plateadas. Nuestros niños se arrodillarán ante el símbolo fálico del árbol conforme reciben las bendiciones de su Dios. Los padres recargan sus tarjetas de crédito hasta el tope para asegurarse que sus niños no se decepcionen cuando su Dios cumpla sus promesas de prosperidad. Unos meses antes del evento, el mundo cambia de marcha para cumplir con la experiencia más satisfactoria de la vida, cuando nuestros niños abren sus cajas de regalos conteniendo las mayores esperanzas y sueños. Más cosas. La realidad nunca es tan grande como la zanahoria que cuelga frente a nuestra nariz. Nuestros niños ya están decepcionados antes de abrir el último paquete y nosotros ya estamos endeudados por los siguientes 9 meses tratando de pagar ese sentimiento de desesperación que nos hunde. Los sucesos de esta mañana desencadenan una reacción que culmina con la mayor incidencia de suicidios de todo el año. Pero en lugar de literalmente hacer pasar a nuestros hijos por el fuego de las manos de Shemos en el día de Nochebuena, abortamos a millones de bebés durante el resto del año y luego celebramos nuestra afluencia dando abundantes regalos a nuestros colegas de negocios que ni siquiera nos quieren, solo para mostrar que el Dios de la prosperidad todavía nos sonríe con aprobación. Es el mismo Dios al quien se le sirve. Simplemente cambia los nombres de los dioses de cultura a cultura. Ahora usted puede empezar a ver por qué Shaul insistía tanto en advertirnos que no siguiéramos las tradiciones de los paganos. Empezamos aceptando una tradición aparentemente inofensiva. Una tradición es como la levadura, que crece hasta que contamina todo el mundo. Ahora, el día de Navidad es el día de cine principal en los Estados Unidos. No podemos esperar hasta poder escapar hacia la realidad que hemos creado. Tengan cuidado, no sea que ningún hombre los despoje a través de filosofías y vanos engaños. Según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Los rudimentos se describen mejor como los elementos que componen un toro, como las piedras de esta pared que componen esta torre de vigilancia. Shaul implica que podemos ser engañados un ladrillo a la vez hasta que un día amanecemos en una prisión que hemos construido para nosotros mismos. Habremos seguido las cosas de este mundo y ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos apartado de seguir al Mesías. Debido a nuestra ignorancia de la Torá, muchas personas no pueden darse cuenta que Shaul continuamente está citando la Torá a través de sus escritos. Devarim da la base de sus advertencias a los creyentes gentiles. Guárdate o cuidado que no tropieces o seas despojado siguiendo el ejemplo de ellos. ¿Quiénes? Adoradores paganos del dios Sol. No pregunta acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, y haga lo mismo ante Yahweh tu Elohim. Todo lo que hacen es una abominación. Yahweh odia que hayan quemado a sus hijos e hijas como sacrificios en los altares de sus dioses. Cuando Dios creó a Adán, sabía que estaba creando un ser parrandero, pero dio instrucciones claras de cómo quiere que su gente celebre.
3 veces al año me celebraréis fiesta, una fiesta para mí, de la manera que yo digo. Los siguientes versículos de la carta de Shaul nos recuerdan que cuando aceptamos al Mesías, nuestra antigua manera pecaminosa de actuar debe morir y debemos convertirnos en nuevas criaturas. Cuando obedecemos y nos bautizamos, nuestro viejo hombre y los pecados de la carne quedan enterrados. Shaul luego da un resumen poderoso. Por lo tanto, que ningún hombre os juzgue. La expresión por lo tanto es una conjunción de casualidad. Debido a que habéis muerto a este mundo y a su paganismo sin Dios, y debido a que ustedes son responsables de seguir al Mesías, y se cuidan de ser tomados por rehenes de las culturas paganas en las que se encuentran, por lo tanto, ustedes no deben permitir que ningún pagano adorador del sol los juzgue. En comida, bebida, o con respecto a días santos, o a la luna nueva, o a sábados, que son sombras de cosas por venir. Todos los elementos enraizados en la fiesta del Señor son realmente sombras proféticas de cosas buenas que están por venir. Son los medios por los cuales el Creador nos dice acerca de las cosas que el Mesías debe cumplir. Pero los paganos quieren ponernos bajo sus reglas y rituales. Quieren que sigamos sus tradiciones y sirvamos a sus dioses. Yo rehúso someterme a su sistema pervertido. No van a ser más mi juez. Pero si no pueden juzgarme en lo que puedo o no puedo comer, o como respeto los días santos de la Biblia, que son determinados por la aparición de la luna nueva, o la celebración de los Shabbats de Dios, entonces, ¿quién es el que debe juzgar cuál celebración disfrutamos? El cuerpo del Mesías. Los traductores de la Biblia escribieron, pero el cuerpo es de Cristo. Pusieron en letra bastardilla la palabra es para decirle al lector que esta palabra es no aparecía en el texto original. Pero el cuerpo es de Cristo no tiene sentido en este contexto. Las instrucciones de Shaul empiezan con, por lo tanto, que ningún pagano os juzgue. Luego enumera varias cosas de las cuales ustedes no deben permitirles que los juzguen. Pero el contraste de Shaul es si esos paganos no deben juzgarlos en las cosas que celebramos, ¿quién es el que debe juzgar? El cuerpo del Mesías. Sí, los seguidores del Mesías llenos del Espíritu, quienes como los de Berea, no ignoran la Torá. Son los únicos que están calificados para juzgar cómo debemos celebrar ahora las fiestas del Señor, las sombras de las buenas cosas que están por venir. El templo de Jerusalén está en ruinas. El sacerdocio levítico está en desorden. Pero, ¿significa eso que no puedo celebrar las sombras de las cosas buenas por venir? Dios no lo quiera. Celebrar las fiestas es la experiencia de adoración más pura, honesta y enriquecedora que se le da a los seguidores del Mesías. Las fiestas de los adoradores del sol, por otra parte, son sombras oscuras de sacrificios de niños y ritos de fertilidad babilónicos. Shaul cierra su exhortación con, por lo tanto, tengan cuidado, no sea que nadie los despoje o les ponga una trampa y les quite la recompensa. Si su vieja manera de vivir fue enterrada con el Mesías y usted murió a los rudimentos del mundo, ¿por qué se va a someter una vez más a las reglas y regulaciones, siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres? Es una blasfemia como algunos predicadores cristianos categorizan las fiestas del Señor, los oráculos vivos de Yahweh, como las doctrinas y mandamientos de hombres. Shaul nunca se refería a ninguno de los mandamientos de la Torá como si vinieran del hombre. No, Shaul les está refiriendo a las tradiciones pervertidas que se estaban enraizando y ahora se han enraizado en la experiencia cristiana moderna. Entiéndalo, dice Shaul. Ustedes ya no son parte del mundo enfermizo torcido del mundo pagano de adoración al sol. Entonces entren en la belleza de las sombras proféticas de las cosas buenas por venir, las fiestas del Señor. Soy Michael Root. Sintonícenos la próxima vez para un rudo despertar. Nos vemos cuando se despeje el humo.